Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. 9,307 Capítulo 5. Quinta ala en vuelo. La quinta ala. Notas del autor. Veamos. Aquí está el quinto capítulo. Para aquellos de ustedes que han estado esperando un poco de violencia, bueno, aquí está su primera muestra del estilo Inflict balas. Shiro. Parece haber mucha confusión entre los revisores, así que me aseguraré de recordárselo a todos nuevamente. Inflict Shiro es completamente diferente de I Love Sword Shiro. Las dos historias están relacionadas solo en el hecho de que ambas son cruces con Fate/Stay Night. En consecuencia, espere una gran diferencia entre el combate en la historia. Para aquellos de ustedes que ya esperan comenzar un conteo de Noble Phantom para Eve, probablemente se sentirán decepcionados. Este es un Shiro firmemente enamorado de Kansou Bakuya. Puede sacar algunas espadas o cuchillas adicionales, pero en su mayor parte, sus habilidades de combate dependerán más de su magia. En cuanto al capítulo específicamente, no hay puntos importantes aquí todavía. Además del hecho de que Musubi y Akitsu seguramente llevarán a Shiro a una tumba prematura si continúan como hasta ahora. Además, si los próximos capítulos me llevan un poco más de lo habitual, es porque he estado volviendo a ejecutar la ruta Unlimited Bladeworks en el juego para verificar algunos datos y ayudar con la caracterización de Shiro. Si te gusta la historia, dame un grito. Si hay alguna pregunta/inquietud/queja, hágamelo saber. Y como siempre, sobre todo disfrutar. Inicio de la historia. Yo estaba en un bosque. No es la amable y patética colección de árboles y algunos arbustos que la mayoría de las personas que nacieron en una ciudad y no sabían nada de la naturaleza, además de los pocos parques domesticados que cultivaban allí y llamaban bosque. Esto era crecimiento viejo, los troncos de los árboles que me rodeaban eran más gruesos que mis hombros, la corteza áspera se espesaba con la edad de la planta. Había muy poca maleza, las ramas entrelazadas de los titanes a mi alrededor eran tan espesas que bloqueaban el sol. Sin embargo, a pesar de la falta de sol, todavía podía ver. Era como si las pocas plantas que lograron trepar entre las raíces de los gigantes que me rodeaban estuvieran bendecidas de algún modo con algún tipo de luminiscencia manifiesta. Mientras caminaba por el escenario sobrenatural, me di cuenta una vez más, tal como lo había hecho hace 2 noches, que estaba soñando. Entonces, sin miedo, me abrí paso lentamente a través de la oscuridad extrañamente iluminada. Estaba siguiendo algo. Un ruido, que resonó silenciosamente frente a mí. Era el sonido de alguien llorando. Era el sonido de alguien que necesitaba ayuda. Era el sonido de alguien pidiéndome que los salvara. Después de un tiempo que podría haber sido unos minutos, pero que fácilmente podría haber sido unos días, o tal vez unos años, descubrí la fuente del llanto. Encaramada sobre mí en una de las ramas de un árbol, como un pequeño gorrión, había una niña. Era joven, tal vez hasta los 8 años. Llevaba un sencillo vestido de verano blanco y tenía el cabello rubio sucio, largo y suelto hasta la parte posterior de las rodillas. Estaba acurrucada como una bola, como si la posición fetal la protegería de alguna manera de los extraños peligros que podrían vivir dentro de este bosque inusual. Estaba perdida, llorando y asustada. ¿Estás bien, pequeña? La llamé, parándome debajo de ella mientras lo hacía. Tímidamente, un rostro se alzó para mirar a quien la había perturbado llorando. Grandes ojos marrones claros del color de la miel me miraron desde detrás de una de sus rodillas. ¿Estás perdido? Le pregunté, sonriendo tan tranquilizadoramente como pude. Ella asintió hacia mí vacilante. Bueno, ¿quieres ayuda? Te mantendré a salvo hasta que encontremos a tus padres. De nuevo la chica asintió hacia mí, esta vez con más certeza. Todavía sonriendo, levanté mis brazos hacia ella. Bueno, entonces. Vamos a bajarte de allí y llevarte a casa. La niña miró la rama del árbol en la que estaba sentada y luego me miró a mí. Con pequeños e inquietos movimientos logró ponerse de pie debajo de ella, y después de un segundo más de vacilación, saltó de la rama, confiando en que yo la atraparía.
Cayó por el aire como una pluma a la deriva y sin esfuerzo la atrapé firmemente en mis brazos. Pues bien, niña. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, mientras se acurrucaba en mis brazos, estirando una mano para agarrar mi camisa mientras mantenía la otra debajo de su barbilla mientras me miraba. Kusano, susurró ella. Miró hacia abajo tímidamente cuando le sonreí de nuevo. Bueno, entonces, Kuru-chan, dije con confianza. ¿Oni-chan te llevará a casa ahora? Por un segundo, Kusano volvió a mirar hacia abajo, sonrojándose ligeramente. Luego giró la cara para poder mirarme, su sonrisa como el sol saliendo de detrás de una nube. ¿Sí? Oni-chan. Me dijo feliz. Todavía sosteniendo a la niña en mis brazos, me di la vuelta para caminar de regreso a la oscuridad del bosque. Salto de Senaku-chan, murmuré, despertándome lentamente, sintiendo a la chica cunada en mis brazos mientras recuperaba lentamente la conciencia. La niña se movió contra mí, y me di cuenta de que para ser una niña pequeña, seguro que era pesada. De hecho, no era tan pequeña como pensaba que había sido. A decir verdad, parecía bastante grande. Tenía los brazos separados y, sin embargo, podía sentir el peso en ambos mientras yacía en mi futón. Espera un segundo. ¿Futón? ¿No estaba yo en un bosque? Con la repentina discrepancia en mi memoria, tomé más conciencia de dónde estaba. HRK. Me las arreglé para salir de la escena en la que me encontraba. A mi derecha estaba Musubi, acurrucado contra mi pecho y roncando. Había pateado las mantas hacia abajo en algún momento, revelando que estaba durmiendo con la misma ropa que Akitsu tenía la primera vez que me desperté con ella en mi casa. Estaba vestida con sus modestas bragas blancas y un par de blusas de mi pijama que habían sido desabrochadas hasta el vientre para evitar que su pecho se saltara los botones durante la noche. Estaba babeando ligeramente mientras cortaba troncos, un pequeño charco ya empapaba el par de pijamas que estaba usando. Pero si ella estaba a mi derecha, ¿por qué sentía que mis dos brazos estaban atrapados? Giré la cabeza hacia la izquierda y descubrí que efectivamente Akitsu estaba allí, completamente despierto y observándome mientras dormía. Me puse aún más rojo cuando me di cuenta de lo que llevaba puesto. Aparentemente, había buscado en la colección que Yukari le había proporcionado durante su viaje de compras para encontrar algo para ponerse en la cama cuando le sugerí que se preparara para dormir. Solo podía referirse vagamente a ropa, ya que estaba compuesta principalmente por tiras de lo que parecía satén negro y seda que se extendía por varios lugares de su cuerpo aparentemente al azar. Aunque logró cubrir las áreas importantes, dejó al descubierto amplias franjas de carne pálida, y de alguna manera logró empujar el ya impresionante busto de Akitsu en una forma que de alguna manera era aún más prominente de lo que solía ser. Sé que había preparado lugares para que ambos durmieran, aunque podría haber sido un poco estrecho ya que me estaba quedando sin futones para invitados. Sin embargo, de alguna manera se las habían arreglado para migrar una vez más durante la noche desde sus lugares de descanso originales para encontrarse en el mío. El futón extendido por la habitación se veía desordenado, así que sé que en algún momento habían dormido en él. Sin embargo, después de cualquier punto de la noche en que habían decidido abandonarlo a favor del mío, aparentemente me había extendido en sueños por costumbre para envolver mis brazos alrededor de ellos y acercarlos, algo que aparentemente los dos habían aprovechado. Con impunidad. Era un viejo hábito de la época en que Saber y Rin se acostaron conmigo, y parecía que tener dos cuerpos más en mi cama lo había despertado de donde había estado inactivo durante mi tiempo a solas. Akitsu, dije, sonrojándome pero logrando suprimir mi reflejo original de vuelo, mi corazón aún latía con fuerza ante la repentina proximidad de las dos chicas espectacularmente construidas. Estaba inquieto de nuevo. Hizo una pausa para pensar y luego asintió. Sí. Se movió contra mí, para estar más cómoda, me dije, tratando de ignorar la forma en que puso su cuerpo en contacto conmigo mientras lo hacía. Bueno, gracias, le dije, haciendo todo lo posible para decirme a mí misma que solo estaba tratando de ayudar y que no tenía motivos ocultos para hacerlo. Traté de sentarme y me encontré todavía inmovilizado por los dos Sekirei durmiendo encima de mí.
Miré expectante a Kitsu, quien me devolvió la mirada con paciencia. Después de esperar un segundo, reprimí las ganas de sudar. Akitsu, ¿te importaría dejarme sentarme? La mujer de las nieves miró el brazo que aún estaba sujeto debajo de su cuerpo. Ah, dijo ella, lo olvidé. Finalmente se sentó lentamente, asumiendo una posición de rodillas al lado de mi cama mientras lo hacía. Con su cuerpo más completamente expuesto, me puse aún más roja por el efecto de su ropa de cama inusual siendo más claramente visible. Cuando traté de sentarme, encontré otro impedimento cuando Musubi soltó un sonido molesto y movió las manos hasta que se aferró a mi cintura. Cuando traté de soltarla, simplemente apretó su agarre hasta que llegó al punto en que comenzaba a tener problemas para respirar y murmuraba en sueños. Finalmente me senté con la doncella del santuario todavía agarrada a mi cintura y me moví para tratar de aliviar la rigidez en mis hombros que la noche de sueño aparentemente inquieto me había inculcado. ¿Estás bien, Shirou-sama? Akitsu habló a mi lado, mirándome pacientemente. La miré sorprendida de que ella hubiera hablado sin preguntar. Lo tomé como una señal de que se sentía más cómoda con mi presencia para que comenzara a mostrar iniciativa. Le di una sonrisa agradecida por su preocupación, lo que provocó que se sonrojara suavemente sin mostrar ninguna otra reacción. Sí, gracias, Akitsu, le aseguré, mi mente volviendo al sueño que había traído a las dos chicas a mi lado durante la noche. Se había sentido tan real, la atmósfera turbia del bosque, la tranquila soledad de la oscuridad dentro de él. Incluso más que eso, la chica del final, Kusano. Había sido como un hada, una especie de ninfa del bosque que había escapado del reino en el que moraban esos espíritus. Su peso en mis brazos se había sentido tan real, y su voz había sido tan claro y memorable. Normalmente no tenía sueños así. La mayoría de mis sueños eran de Rin y saber, de los tiempos durante la Guerra del Santo Grial, la ciudad de Fuyuki, en ocasiones, de Kiritsugu. Soñar al azar con una persona, escuchar tan claramente una voz que me hablaba y recordarla tan perfectamente después de despertarme era inusual para mí. Bueno, hubo hace 2 noches, cuando soñé con, hice una pausa en mis cavilaciones. Fue así como así. La noche que soñé con Omura preguntándome por qué. No había tenido mucho tiempo para pensar en ese sueño en particular, no con la emoción del día siguiente. Pero era similar, no en el sueño en sí, sino en la intensidad del sueño, en su claridad. Muaada, escuché una voz a mi lado murmurar, sacándome de mis pensamientos. Miré hacia abajo a tiempo para ver a Musubi soltarme con una mano para comenzar a frotarse los ojos mientras hacía su propia transición del sueño a la conciencia. Se frotó la cara con el dorso de la mano antes de murmurar soñolientamente de nuevo, Muru, antes de enterrar su rostro en mi costado y acariciarme somnolienta. Finalmente logró abrir los ojos por completo y me miró parpadeando adormilada. Cuando sus ojos se posaron en mi cara, parpadeó 2 veces y luego pareció recordar a quien estaba mirando. Ah. Shirou-san. Ella me gorjeó felizmente. Buenos días. ¿Dormiste bien? Preguntó, adormilada poniéndose de rodillas para poder sonreírme. Sí, le dije, feliz de tener mi cintura nuevamente bajo control. Gracias por preguntar, Musubi-chan. Por supuesto, Shirou-san. Me dijo, todavía sonriendo en su forma normalmente alegre. Finalmente, libre para levantarme correctamente, me puse de pie y terminé de estirarme. Un vistazo rápido al reloj reveló que eran casi las 7:30, casi 1 hora y media más tarde de mi hora habitual de despertarme. Todavía sacudiendo el sueño de mis extremidades, me giré para dirigirme al refrigerador, agradecido de haber logrado reabastecerme en el último minuto durante la conversación que tuve con los 2 Sekirei sobre el plan Sekirei y lo que significaba. La información que ellos 2 me habían proporcionado había sido a la vez intrigante y frustrante. Originalmente había pensado que los Sekirei simplemente estaban fuertemente afiliados a Mbi. Tenía sentido, en cierto modo. Si Mbi hubiera logrado ponerse en contacto con los extraterrestres primero, eso explicaría su repentino aumento en la destreza tecnológica y médica.
No creo que haya habido una ocasión en la que un instituto puramente mundano haya logrado tratar con una especie no mundana sin que el instituto termine destruido por las criaturas sin control. Si Mbi hubiera logrado convencer a una especie alienígena para que trabajara con ellos, les proporcionaría un desarrollo increíble en el conocimiento médico debido a las diferencias entre las criaturas mágicas y las criaturas normales. En cambio, las revelaciones que tuve ayer indicaron que la conexión entre Sekirei y Mbi fue mucho más profunda que una simple relación contractual. Los Sekirei no solo estaban en cooperación con Mbi, sino que, de hecho, estaban subordinados a él. La idea era tan radical e impactante que me dejó estupefacto durante casi 5 minutos completos. En algún momento en el pasado, el ahora director de Mbi, el excéntrico Hiroto Minaka, se había topado no solo con algunos miembros individuales de la especie, sino con una nave espacial real que contenía la totalidad de la especie, los 108. La idea de una raza alienígena usando una nave espacial era tan fundamentalmente incorrecta para mí que apenas podía comprenderla. Las dos especies que conocía, Type Moon y Type Mercury, eran criaturas de un poder tan inconmensurable y eran tan diferentes biológicamente, tan ajenas a un nivel fundamental, para la humanidad que no requerían tales proezas tecnológicas para manifestarse en la Tierra. Ni siquiera sé cómo lograron llegar los otros tipos, si usaron sus propios poderes para cruzar la inmensidad del espacio para llegar, o si simplemente se manifestaron completos sobre la superficie de la Tierra sin siquiera notar físicamente la distancia entre sus planetas de origen y este. Pero si los Sekirei eran una especie que requería tecnología para viajar por el vacío del espacio, eso los convertía en algo aún más diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y no solo Hiroto había logrado encontrarlos, principalmente en un estado embrionario indefenso, sino que también había logrado encontrar la tecnología que usaban. Y había sido capaz de aplicar ingeniería inversa en un grado fantástico. Con esa información, los avances tecnológicos y reales de Mbi se volvieron no solo comprensibles, sino también esperados. Varias veces en el pasado escuché mencionar laboratorios Mbi de Sekirei, y ahora finalmente entendí por qué. Casi todos habían sido creados en las instalaciones privadas del superconglomerado conocido como Mbi. De repente, las irregularidades que había notado en los comportamientos de Musubi y Akitsu se volvieron mucho más comprensibles. Si sus acciones fueron inusuales en ese momento para los estándares de la cultura japonesa, fue porque esta era la primera vez que cualquiera de ellos se había encontrado con otra cultura o estilo de vida, o incluso con otras personas, que no estaba relacionado de alguna manera con él. Instalaciones donde fueron criados. Desafortunadamente, esa fue la mayor parte de la información útil que obtuve de cualquiera de los dos. Si bien gran parte de la información que proporcionaron fue útil para conocer el Type Sekirei en general, fue mucho menos útil para cómo se ejecutaría el plan Sekirei en sí. Akitsu había sido designada como un número de desecho, y simplemente no se le había dicho mucho sobre qué esperar de un plan en el que se suponía que nunca debía participar. Musubi, por otro lado, simplemente se había centrado en luchar y pelear. Y luchar, aspecto del plan. Lo único que le preocupaba era encontrar otros Sekirei con los que luchar ahora que tenía un Ashikabi adecuado para poder comenzar a demostrar su valía en la batalla. De alguna manera, el hecho de que la alegre y amistosa doncella del santuario Sekirei fuera de hecho una insaciable adicta a las batallas era casi tan entrañable como desconcertante para mí. Creo que si no fuera por el hecho de que yo no era ajeno a la batalla, y de hecho yo también era partidario de ella, entonces podría haberla encontrado simplemente inquietante. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes dos para el desayuno? Pregunté, moviéndome a la nevera para comenzar a preparar la comida de la mañana. Debido a la simplicidad de mi cocina, combinada con la simple cantidad que tendría que preparar, me inclinaba por una sopa de miso simple, con una olla pequeña de verduras en escabeche y mucho arroz. Era un desayuno muy básico, pero sería fácil de preparar y proporcionaría suficiente energía para que los dos pasaran la mayor parte del día. Podría hacer algo más elegante para la cena. Lo que quieras, Shiro-san. Escuché a Musubi gorjear desde atrás junto a la cama donde la había dejado atrás. Me volteé para asegurarme de que realmente estuviera bien y dejé caer la bolsa de arroz que estaba llevando sobre la mesa. Musubi.
Jadeé, tratando de no tartamudear cuando mis mejillas se pusieron rojas. ¿Qué estás haciendo? Oh. Musubi me miró parpadeando desde donde se estaba quitando la camisa. Te estaba devolviendo el pijama que me prestaste. Sin pensar en el estado de su vestimenta, se desvistió hasta quedar solo con las bragas, doblando meticulosamente el pijama que llevaba puesto y colocándolo a un lado. Me las arreglé para tratar de no mirar fijamente mientras continuaba arrodillada junto a la cama en su estado desnudo sin pensar en su modestia. ¿Es eso así? Me las arreglé para salir, antes de que algo llamara mi atención. Mirando hacia un lado, tuve que llevarme la mano a la nariz para detener el sangrado que estaba a punto de estallar. Akitsu. ¿Por qué te desvistes tú también? Frente a donde Musubi estaba haciendo todo lo posible para provocarme un infarto, la mujer de las nieves también comenzaba a desvestirse, aunque considerando la naturaleza de su ropa de dormir, podría ser más exacto decir que se estaba desenvolviendo más que cualquier otra cosa. Porque Musubi lo es, respondió lentamente la mujer de cabello azul mientras se quitaba con cuidado el extraño artilugio que había estado usando. Puedo entender que Musubi lo haga, hice lo mejor que pude para no gritar, o dejar que mi voz se rompiera por la vergüenza, pero podría haber sido una batalla perdida. Pero creo recordar que te pedí que hicieras ese tipo de cosas en el baño. Se detuvo hasta la pieza de su ropa de noche que preservaba su modestia debajo de la cintura. Dijo, y luego se miró a sí misma, luego hacia donde estaba abierta la puerta del baño. Ella comenzó a sonrojarse. Me olvidé. ¿El cuarto de baño? Musubi intervino, luciendo confundido. ¿Por qué Akitsu cambiaría allí? Porque me sentiría mucho más cómodo si ustedes dos lo hicieran, supliqué de nuevo, sin confiar en que una explicación sobre modestia y compañía mixta causaría una impresión en la chica de cabello castaño ligeramente disperso. Respiré hondo y logré controlar mi sonrojo a un nivel más manejable. Ustedes dos realmente no tienen ningún tabú sobre la desnudez, ¿verdad? ¿Tabúes de la desnudez? Musubi preguntó, ladeando la cabeza hacia un lado y poniendo un dedo en su boca mientras pensaba. ¿Qué son esos? No miré lo que la posición de su brazo le hizo a su pecho. Ciertamente no lo miré. Suspiré. No es culpa de ellos, me dije. Fueron criados en un laboratorio. Realmente tienen una buena excusa. Por favor, ponte algo de ropa. Te explicaré algunas reglas básicas más adelante, le ordené cortésmente. Cuando Musubi parpadeó de nuevo, señalé el armario. Cualquier cosa servirá. Solo asegúrate de que estás usando una parte superior e inferior, ¿de acuerdo? Muy bien, Shiro-san. Musubi gorjeó, poniéndose de pie de un salto por la emoción. Atrapé mis ojos siguiendo sus movimientos antes de obligarme a ser un caballero y alejarme. Desafortunadamente, eso significaba que estaba mirando a Akitsu cuando se puso de pie y también se volvió hacia el armario, aparentemente sin recordar que en ese momento estaba prácticamente desnuda y justo cuando las últimas piezas de su ropa comenzaron a deslizarse por su pierna. De un trago abandoné toda dignidad y corrí hacia la puerta principal. Esperaré afuera mientras ustedes dos terminan de vestirse, medio grité con pánico mientras salía por la puerta y entraba en un espacio que no estaba lleno de tanto peligro. Tomé varias respiraciones profundas, tratando de que mi corazón volviera a su lugar correcto en mi pecho mientras el aire fresco de la mañana primaveral ayudaba a evitar que me sobrecalentara. Incluso saber no había sido tan malo. Ella había entendido el concepto de modestia, incluso si no siempre se adscribía a él. En combate, ignoraría por completo su forma de vestir si considerarlo hubiera comprometido su posición, al igual que lo ignoraría por completo si interfiriera con su deber. Cuando trabajaba, ya no era una mujer, era simplemente un ama. Pero cuando no estaba preparándose para el combate o participando en él, siempre era escrupulosamente cuidadosa con lo que vestía, casi mojigata de hecho. Rin siempre se había divertido mucho avergonzando a saber, quien cuando no estaba en modo de acción era casi tímida con su cuerpo. Negué con la cabeza bruscamente, arrastrando mis pensamientos lejos de esos tiempos. Solo me dolería pensar en ellos.
Sería mejor pensar en los dos nudistas inconscientes en la puerta en este momento que pensar en ellos, sin importar cuán incómodo pudiera ser. Cualquier cosa para no pensar en lo que me habían obligado a dejar atrás en Gran Bretaña. Oye, ¿eres tú, Emilia-kun? Una voz me sacó de mi ensimismamiento y me volví hacia ella con entusiasmo como una forma de distraerme. ¿Qué haces aquí tan temprano en la mañana y en pijama? Solo estoy tomando un poco de aire fresco, propietario, le aseguré al hombre mientras subía las escaleras, mirándome con sospecha mientras lo hacía. El propietario del pequeño complejo en el que vivía actualmente podría describirse mejor como un viejo cascarrabias amargado. Era un hombre mayor, en camino de quedarse calvo, que caminaba encorvado y pasaba la mayor parte de su tiempo hablando poéticamente de los buenos viejos tiempos, cuando era un niño y los niños respetaban a los adultos. Creo que una de las razones por las que sus habitaciones eran tan baratas en su complejo era el hecho de que vivir allí significaba tener que aguantarlo. Aún así, mi relación personal con él era mejor de lo que la mayoría de los habitantes de su edificio podían presumir. Tenía una tendencia a hablar con respeto a mis mayores, y en más de una ocasión me había ofrecido como voluntario para ayudarlo con el mantenimiento que su antiguo edificio pudiera necesitar. Yo personalmente había vuelto a cablear una de las habitaciones después de que un habitante menos respetuoso hiciera una fiesta que resultó en un agujero en la pared y arruinó el cableado hasta la mitad de la habitación, y en más de una ocasión me pidió que arreglara un pocos de los electrodomésticos más antiguos, como los calefactores y los lavavajillas, cuando la edad y el uso intensivo los habían alcanzado. A regañadientes se ofreció a darme un descuento en mi alquiler por los servicios, pero rechacé, diciéndole sinceramente que estaba feliz de ayudar. Gruñó, mirándome con sospecha. No le presté atención a su mirada. Miró a todos, y más que nada me dio la impresión de que era simplemente su naturaleza hacerlo, y no una señal de que me menospreciara. Tenía la intención de hablar contigo, Emilia-kun, comenzó, subiendo las escaleras que conducían a mi habitación del segundo piso. Los últimos días he notado que tienes mucha más compañía que antes. No has estado descuidando tus estudios para andar de fiesta como algunos de los otros examinados, ¿verdad? Hice una mueca, recordando algo que había sido empujado al fondo de mi mente con los eventos de los últimos días. Lo siento, señor, comencé, inclinándome ante él mientras lo hacía. Los resultados llegaron recientemente, y me temo que no pude hacerlo este año. Gruñó de nuevo. Sí, señor, reconocí, sabiendo a dónde iba con esto. De hecho, estaba siendo inusualmente indulgente. Normalmente, simplemente lanzaría una inspección sorpresa para atrapar a la persona que estaba infiltrando a su pareja en el acto. Abrí la boca, pero no estaba seguro de si iba a negar las acusaciones o a confesarlas. Por un lado, este era un buen lugar barato, pero la mayor parte de su utilidad giraba en torno a mi vida como estudiante.
Si no fuera un estudiante y, de hecho, me acabara de encontrar en una situación en la que el daño potencial a la propiedad se convirtió en un factor y la defensa entró en juego, entonces esta sala se volvió cada vez menos atractiva. Además de eso, no me sentía bien tratando de engañar al casero. Afortunadamente o desafortunadamente, mi dilema moral se resolvió para mí cuando Musubi llamó a través de la puerta. Shiro-san. Estoy vestido, pero encontré algo en el armario de lo que no estoy seguro. El propietario instantáneamente fijó un ojo acusador en mí y se movió para abrir la puerta para poder confirmar lo que ya sabía. Suspiré, rindiéndome a lo inevitable. Aún así, algo que dijo Musubi me hizo cosquillas en el fondo de la mente por un momento. Algo que había encontrado en el armario. Mis ojos se abrieron y me lancé hacia la puerta para tratar de detener al propietario, pero ya era demasiado tarde, él ya la había abierto y ahora estaba quieto y blanco como una sábana. Con un trago miré para confirmar lo que yo mismo ya sospechaba. Efectivamente, Musubi se había puesto el equipo de bondaje que Yukari había recogido para Kitsu solo con las mejores intenciones y el peor de los resultados. No estoy seguro de para qué se suponía que se usaba, pero estaba construido principalmente con cuero, hebillas, correas y ganchos de aspecto feroz. También anuló por completo el propósito de usar ropa, ya que en lugar de ocultar sus senos, simplemente los levantaron para una mejor presentación. Tenía algo en la mano, algo de la bolsa que yo había decidido destruir en un momento posterior y más conveniente. No estaba seguro de lo que era, pero parecía ser una especie de dispositivo de tortura primitivo más en casa en el calabozo de la Inquisición que en un dormitorio moderno. Akitsu estaba de pie junto a ella, y estaba en el proceso de terminar de envolver las cadenas alrededor de su cuello y meterlas en su escote. Tenía una pierna apoyada en una silla donde estaba colocando su pie en sus sandalias. La posición de sus piernas hizo que la parte inferior de su kimono quedara abierta. Suspiré. Bueno, al menos ahora tuve la oportunidad de buscar un mejor apartamento. Pero antes de eso, bragas, Akitsu, le dije. Bragas. La mujer de cabello azul miró hacia abajo y se sonrojó. Ah, dijo ella. Salto de escena. Lo siento mucho, Shiro-san, me dijo Musubi, con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas mientras juntaba las manos en un gesto de súplica. Una vez más, estaba vestida de manera segura con su atuendo de doncella del santuario mientras ella, Akitsu y yo caminábamos por las calles de Shin-Tokyo, atrayendo más que unas pocas miradas mientras lo hacíamos. Tanto con Akitsu vestido sumisamente como con la forma simplemente extraña en que Musubi estaba vestido, la mayoría de las miradas estaban dirigidas a mí debido a la normalidad que les presenté a los tres. Llevaba unos vaqueros sencillos con una camisa de manga larga estampada debajo de una chaqueta de mezclilla gruesa hasta la cadera. Casi podía ver a los mirones preguntándose qué estaba mal conmigo para parecer tan normal cuando estaba rodeada de personas vestidas tan extrañamente. Está bien, Musubi, le aseguré al penitente Sekirei. Esa habitación se estaba quedando pequeña para nosotros de todos modos. De esta manera tengo una excusa para buscar un lugar más espacioso. ¿Estás seguro, Shiro-san? Me preguntó la doncella del santuario, mirándome esperanzada. Le sonreí a la chica de nuevo, tranquilizándola. Conocía a Musubi desde hacía poco tiempo, pero estaba cada vez más seguro de que entendía su personalidad con cada minuto que pasaba. Era alegre, casi inconteniblemente alegre, y contenía una franqueza que me pareció encantadora. También era optimista, su visión abrumadoramente positiva de la vida era tan fuerte que era casi contagiosa. Estoy seguro, repetí por su bien. Esta vez encontraremos un lugar más grande, un lugar más cómodo. Un lugar con una cocina, preferiblemente estilo japonés como estaba acostumbrado, y lo más importante, esta vez un lugar con espacio para establecer un taller. Había sido negligente en mi investigación durante demasiado tiempo, confiando en permanecer bajo el radar el tiempo suficiente para dejar que el calor se calmara, pero ya no podía hacer eso. Había estado viviendo una vida pacífica estos últimos meses, pero si tuviera que estar en una guerra una vez más, entonces era hora de que me preparara para la batalla. Conocí la batalla, entendí la batalla.
En cierto modo, podría decirse que nací para la batalla, fui forjado para ella. A pesar de lo mucho que disfruté del estilo de vida tranquilo al que me había entregado, también disfruté la batalla. Al principio no lo había hecho, pero cuanto más y más participaba en él, más entendía esa parte de mi vida. Después de todo, mi cuerpo estaba hecho de espadas. Bien. Musubi vitoreó mi declaración, lanzando sus manos al aire con entusiasmo. Un lugar con piscina. Y un gimnasio. Y un buffet. Continuó, agregando a la lista de atributos que tendría nuestro futuro hogar. Y una cancha de voleibol. Y una playa. Bueno, podríamos tener problemas con esos, le dije secamente, pero veré qué puedo hacer. Mientras Musubi me ignoraba y continuaba enumerando más y más adiciones improbables a nuestro futuro hogar, me tensé y miré hacia un lado. Otro olor a poder se había hecho notar, hacia el norte. Se había estado moviendo rápido, casi demasiado rápido para que yo pudiera rastrearlo, pero definitivamente lo había notado. Tampoco había sido el primero. Desde que dejamos el apartamento con el ultimátum de que teníamos una semana para mudarnos, había encontrado más y más rastros de Sekirei. Sus poderes habían sido diferentes cada vez, sus fuerzas variadas y numerosas, pero hasta ahora había una cosa que me había llamado la atención. Todos se habían estado moviendo hacia el norte. Mi ojo se entrecerró por un momento. No estoy seguro de lo que estaba pasando, pero definitivamente estaba ocurriendo algo que estaba atrayendo a más y más Sekirei en la misma dirección en la que nos dirigíamos. ¿Qué sucede, Shirou-sama? Akitsu habló, su estudio cuidadoso y constante de mí le permitió darse cuenta de mi falta de atención, incluso cuando Musubi continuó describiendo qué animales quería en el zoológico que estaría adjunto a nuestra nueva casa. Shirou-san. Musubi se interrumpió a sí misma, curiosa por saber que había visto a Akitsu que la había hecho hablar. Hay muchos Sekirei dirigiéndose al norte en este momento, les dije a ambos, concentrándome. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Musubi preguntó, aceptando lo que dije como la verdad, incluso mientras se preguntaba cómo lo sabía. Puedo decirlo, le dije fácilmente. Solo prepárate. No estoy seguro de lo que está pasando, pero podríamos terminar involucrándonos en una batalla. Oh. Estoy emocionado. Musubi chilló, apretando los puños frente a ella con emoción. No puedo esperar. Todavía no había decidido cómo reaccionaría ante el plan Sekirei. Todavía no sabía con precisión qué tipo de guerra iba a hacer. Por ahora, había decidido jugar una estrategia reactiva. Hasta que supiera más, no iba a buscar problemas. Pero si la experiencia pasada revelaba algo, bueno, siempre existía la posibilidad de que los problemas me encontraran a mí. Salto de escena no fue sino hasta una hora más tarde que tuve mi primera pista de lo que estaba pasando en el norte. Estaba sentado con Musubi y Akitsu en la oficina de bienes raíces, escuchando a la gente describir cuáles eran mis opciones para vivir. Solo le había dicho que estaba interesado en una casa de estilo japonés, espaciosa y privada, y que quería escuchar la lista completa antes de decirle cuál era mi rango de precios. En verdad, no estaba seguro si tenía un rango de precios. Takami nunca me había dicho si había una en la tarjeta que me había dado, solo me decía que la usara para cualquier gasto que pudiera necesitar. Incluso si lo hubiera, podría estar dispuesto a comenzar a acceder a mis cuentas bancarias privadas si fuera necesario, aunque también existía la opción de simplemente conseguir un trabajo. Todavía era lo suficientemente nuevo en esto de estar huyendo como para no saber las mejores maneras de mantenerme fuera del radar. Tuve la sensación de que sería una experiencia de aprendizaje, fue mientras el agente enumeraba los diferentes edificios que tenían en sus listas que miré por casualidad el televisor que la agencia de bienes raíces tenía mostrando noticias de fondo para aquellos que esperaban una consulta y vi una historia sobre el crecimiento desenfrenado que se está produciendo actualmente en el Jardín Botánico Shin-Tokyo. Era como si me clavaran una daga en el cerebro. Una agonía, aguda e intrusiva, pero extrañamente indolora. Sentí como si me estuvieran arrancando la parte posterior del cráneo para que algo pudiera entrar. Oni-chan. Ayúdame. Escuché una voz que me atravesó, desesperada y asustada.
Era familiar y, a pesar de que era abrumador, también era suave, como la voz de un niño pequeño. Mi vista se llenó de verde, y por un momento vi la imagen de una niña, muy joven, rubia con ojos color miel, y asustada, muy asustada, y me estaba llamando, y tuve que ir a ayudarla. Yo tenía que irse, ahora, o algo pasaría y ella saldría herida. Shiro-san. Una voz me trajo de vuelta y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sentí frío, y mi mano temblaba donde estaba apretada contra mi cráneo, apretando mi cabello. Jadeé, sintiendo sudor frío en la frente, y un dolor en la mandíbula me hizo darme cuenta de que estaba apretando los dientes con tanta fuerza que rechinaban. Musubi estaba a mi lado, luciendo asustada, y Akitsu estaba a su lado, mirándome fijamente mientras trataba de encontrar qué era lo que me estaba causando dolor para poder detenerlo. Detrás de ellos dos, sus sillas habían sido derribadas al suelo por la fuerza con la que se habían lanzado en mi ayuda. ¿Qué pasa, Shiro-san? Musubi me rogó desesperadamente, sosteniendo mi otra mano en puño en la suya, tratando de ayudarme con el contacto. Señor, ¿se encuentra bien? Preguntó el agente, pareciendo preocupado de que estuviera teniendo algún tipo de convulsión. ¿Necesitas que te llame una ambulancia? No, dije entre dientes y respiré profundamente, obligando a mi cuerpo a relajarse. Necesité mucha autodisciplina para hacerlo, pero yo era un mago y conocía mi cuerpo mejor que la mayoría. Me tomó unos segundos más, pero finalmente logré aflojar los puños y desbloquear la mandíbula. Podía sentir mechones de mi cabello en el puño que había estado en mi frente, y mi cuero cabelludo me dolía levemente de donde los había arrancado. No, respiré de nuevo, esta vez sonando más seguro de mí mismo. Lo siento, le dije al agente, y con cautela comenzó a relajarse. Parece que no me siento muy bien en este momento. ¿Te importaría si tomo la lista y vuelvo más tarde? Está bien, señor, me dijo el agente, pareciendo dividido entre tratar de hacer más por mí y sacarme por la puerta antes de que comenzara a tener otro ataque y asustar a los otros clientes. Con una última mirada a la televisión, todavía reproduciendo la historia que había desencadenado mi episodio, tomé la lista, la arrugué un poco mientras mis manos se apretaban involuntariamente alrededor de ella, y me puse en marcha sin decir una palabra más. Akitsu y Musubi me siguieron al instante, sin siquiera mirar a la gente olvidado o los muebles destrozados. Shiro-sama, dijo Akitsu, la pregunta en su voz era obvia, incluso debajo de la preocupación que estaba inusualmente presente en su monotonía normal. Vamos a los jardines, le dije a ella y a Musubi. Prepárate. Probablemente tendremos que pelear o dos. Sí, Shiro-san, me dijo Musubi, su voz volvió a ser alegre pero también llena de seriedad. Sí, Shiro-sama, repitió Akitsu, su voz volviendo a su tono monótono habitual. Salto de escena. Cuanto más nos acercábamos los tres al jardín botánico, más y más empezaba a oler el poder de Sekirei en el aire. Primero 1, luego 2, luego 4, luego 8. Cuando estuvimos a la vista del jardín en sí, había casi 16 presencias cerca. Era confuso sentir tantos poderes entrelazados. Con la gran cantidad era casi imposible para mí discernir algo sobre ellos excepto que estaban allí y que eran Sekirei. El área circundante había sido desierta, evacuada si había que creer en el anuncio que se estaba reproduciendo en los altavoces locales, bajo las órdenes de Envy. Parece que Mimaka había hablado en serio en su declaración anterior de que se estaban tomando medidas para limitar la exposición de la existencia de Sekirei a la población y para garantizar que la población a cambio estuviera protegida de la guerra que Envy había instigado con su plan Sekirei. ¿Y ahora qué, Shiro-san? Musubi me preguntó expectante. Parecía emocionada por la perspectiva de la batalla, y tenía ambos puños apretados en el aire cerca de su cabeza mientras comenzaba a saltar de un lado a otro con entusiasmo. Necesitamos información primero, le dije, mirando a los guardias armados que patrullaban la pared del jardín. Detrás de los ladrillos que rodeaban el parque, parecía como si el jardín se hubiera transformado espontáneamente en una jungla de los pozos más profundos del Congo.
Los árboles, más gruesos y salvajes entonces, deberían estar presentes en una atracción cultivada arqueada una alrededor de la otra, sus ramas entrelazadas proporcionando una pared mucho más fuerte y segura que los lamentables ladrillos que las rodeaban. La gran cantidad y el entrelazamiento de los propios baúles convertían incluso el espacio debajo de ellos en un laberinto de curvas y pasos falsos. Tomé otra respiración profunda, concentrando mi atención en los poderes que me rodeaban. Emanando de la jungla que se había encontrado espontáneamente en medio de la ciudad había un poder, uno que era más claro y más grande que la mayoría de los demás en el área. Era como el olor a miel de Sekirei, pero debajo estaba el olor profundo de tierra rica, de suelo fértil. Mientras continuaba tratando de averiguar qué estaba pasando, se hizo notar otro olor, también más fuerte que la mayoría de los otros en el área. Humo. Necesitamos información, repetí, volviendo la cabeza hacia la fuente del último poder, y sé dónde conseguirla. Omura no fue tan fácil de encontrar como esperaba, pero eventualmente lo localicé. Mi habilidad para sentir su presencia hizo que encontrar su ubicación general fuera simple, pero eso no cambiaba el hecho de que había una cantidad de callejones o tejados en los que podía estar escondido, combinado con el hecho de que parecía estar moviéndose constantemente. Por lo que pude ver, estaba patrullando el área. Me ayudó a confirmar lo que ya había adivinado. Había un Sekirei sin alas en ese laberinto de ramas, y por la sensación de los poderes reunidos, probablemente había más que unos pocos Ashikabi que esperaban tenerlo en sus manos. Tenemos que llegar al techo, finalmente decidí. Si Omura estaba patrullando, todo lo que tenía que hacer era llegar a algún lugar, me notaría y esperaría hasta que terminara su vuelta a la premisa. Está bien, Shirou-san. Musubi gorjeó y obedientemente extendió la mano para tomar mi mano. Deberíamos poder subir por una de las escaleras de estos edificios, comencé, tratando de averiguar cuál era el mejor lugar para subirme y poder estar atentos al Omura en movimiento, cuando Musubi saltó. Todavía sosteniendo mi mano con firmeza, y casi me arranca el brazo de la articulación cuando saltó mucho más alto de lo que pensé que podía. Con un salto logró llegar a la parte superior de un edificio de 6 pisos, arrastrándome detrás de ella como un cachorro arrastrado por su correa. ¡Oh! Jadeé cuando ella aterrizó, y caí sobre mi trasero, completamente desprevenido tanto para el salto como para el aterrizaje posterior. Musubi, murmuré, girando mi hombro para tratar de recuperar la sensación, ¿podrías por favor darme una advertencia la próxima vez que hagas algo así? Sabía que Sekirei tenía poderes, pero hasta ahora había asumido que se limitaban a algún tipo de control elemental. Debería haber sospechado que también serían físicamente superiores a la humanidad. Ah. Lo siento, se disculpó Musubi, llevándose la mano a la boca al darse cuenta de que no me había advertido sobre sus acciones a tiempo para que me preparara. Detrás de mí, Akitsu aterrizó en el techo mientras ella también superaba el borde del techo para aterrizar fácilmente junto a nosotros dos, su kimono ondeando sobre sus piernas mientras lo hacía. Estaba lista donde aterrizó, sus manos una vez más sujetadas ligeramente detrás de ella en lo que comenzaba a reconocer como su posición lista para el combate. La mujer de nieve se quedó inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos dirigidos frente a ella, ligeramente desenfocados. «Tú», interrumpió una voz, y miré hacia arriba para encontrar que habíamos logrado encontrar a Omura. Estaba una vez más con su ropa de trabajo, la chaqueta oscura y la máscara presentes. «¿También viniste aquí por el texto?», preguntó, su voz dura. «¿Texto?», pregunté, empujándome para ponerme de pie y sacudiendo mis pantalones mientras lo hacía. Giré mi hombro, asegurándome de que estaba una vez más en funcionamiento. «Como un manuscrito». «¿Manuscrito?», repitió Omura, sus ojos se estrecharon hacia mí. «No juegues conmigo, Shirou». Me refería al mensaje de texto que envió el bastardo del director. «¿El director?», repetí, ahora sintiéndome un poco confundido. «¿El que me llamó ayer?». «No, todavía no he recibido una carta». «Si iba a enviar una, no tardaría unos días en llegar». «Me refiero a tu teléfono», espetó Omura de nuevo, luciendo molesto. «No intentes decirme que no lo sabes». «¿Por teléfono?».
No tenía idea de qué estaba hablando el usuario de llamas, pero pensé en esta mañana. Bueno, recibí una llamada antes, pero cuando no había nadie al otro lado, asumí que era una broma y colgué, admití, sin entender a qué estaba tratando de llegar. Quise decir el mensaje de tu teléfono. Omura insistió, viéndose ofendido por lo que percibía como que yo era denso. Me sentí un poco insultado por eso. Él era el que no tenía ningún sentido. Por favor, resoplé, sintiendo que mi propio temperamento aumentaba. Todo el mundo sabe que solo se puede hablar por teléfono. ¿Quién ha oído hablar de poder recibir algún tipo de carta en uno? Esperé a que reconociera mi punto, pero descubrí que me estaba mirando y que el techo se había quedado en silencio. Miré a Musubi para encontrarla también mirándome sorprendida, y luego, cuando miré a Akitsu, ella también había vuelto su atención hacia mí. ¿Qué? Pregunté, sintiéndome un poco perturbado por las miradas de todos mis sekirei. ¿Qué dije? ¿Estás tratando de decirme que no sabes cómo enviar un mensaje de texto? Omura salió, su voz incrédula mientras me miraba. Eso es bastante básico, Shirou-san, intervino Musubi, asintiendo con la cabeza mientras lo hacía. Cuando incluso Akitsu asintió, suspiré. Bueno, está bien, me defendí sin convicción. Saqué mi teléfono y lo abrí. Después de mirar la pantalla por un segundo, finalmente me rasqué la nuca. ¿Cómo encuentras estos mensajes de texto? Pregunté, sintiéndome increíblemente estúpido mientras lo hacía. Omura me miró boquiabierto por un segundo, su boca abierta visible a través de la tela de su máscara antes de marchar hacia mí y tomar mi teléfono de mi mano. Así, idiota, me espetó, presionando algunos botones en mi celular y luego levantándolo para que pudiera ver lo que había sacado. No tienes que ser malo al respecto, murmuré antes de inclinarme para ver lo que decía. Para mi sorpresa, en realidad tenía un mensaje escrito en la pantalla. Hay un lindo sekirei en los jardines botánicos, leí. Primero en llegar, primero en servir. Tú podrías ser el que le dé alas. 2 puntos. Paréntesis. Hice una pausa por un segundo, pensando en los 2 últimos símbolos, antes de centrarme en el mensaje en sí. ¿Qué demonios es esto? Pregunté, teniendo una sospecha y no gustándome lo que era. Realmente no lo sabías, murmuró Omura, poniendo su cabeza en su mano y sacudiéndola con incredulidad. Ese bastardo envió un mensaje a todos los Ashikabi. Es su idea para hacer que el juego sea más emocionante. Omura hizo una pausa y luego me dio otra mirada sospechosa. Si no sabías sobre esto, entonces ¿por qué estás aquí? Hice una pausa, considerando cómo iba a explicar por qué había venido. Sabes que la noche antes de volarte, soñé con un hombre en llamas que me preguntaba por qué tú. Le dije, y Omura retrocedió un poco, sorprendido. Anoche tuve otro sueño. Estaba en un bosque oscuro y una chica me pedía que la ayudara. Me dijo que se llamaba Kusano. Más tarde hoy, cuando estaba buscando una nueva casa, tuve otra visión. Era la misma chica, solo que ahora me gritaba pidiendo ayuda. Estudié a Omura cuidadosamente mientras Musubi parecía sorprendido por lo que me había hecho reaccionar en la agencia de bienes raíces, y Akitsu simplemente se giró para seguir mirando a la nada. ¿Sabes por qué sucedería algo así? Omura se quedó en silencio por un segundo, estudiándome, tratando de ver si estaba diciendo la verdad, luego sacudió la cabeza lentamente. Yo tampoco debería estar sorprendido por esto. Suspiró y luego se pasó la mano enguantada por el pelo. Lamento haber sido tan breve contigo, se disculpó, sonando mucho menos hostil que antes. Es solo que he estado aquí durante horas, manteniendo a salvo al número 108. Asentí. Así que es verdad. Hay una sekirei allí. ¿Es ella la de mi sueño? Pregunté atentamente. Omura asintió. Sí. Número 108, Kusano. Estaba en un viaje de un día desde el laboratorio cuando su ajustador fue atacado por una Ashikabi que trató de engañarla justo después. Ella es la responsable de eso, Omura asintió hacia la jungla. Estábamos parados cerca. En lugar de tratar de controlar la situación, ese bastardo de Minaka solo echó gasolina al fuego. Asentí de nuevo. Parece que a Omura le disgustaba mucho el hombre excéntrico que me había llamado ayer.
Si esta era la forma en que actuaba como administrador de la guerra, entonces no lo culpaba. Pero, ¿por qué tengo visiones de ella? Sé que es muy probable que ella esté reaccionando a mí, pero no necesitaría estar cerca de mí para eso, como tú y Musubi. Omura negó con la cabeza. Ese sería el camino para la mayoría, pero como probablemente ya pueden adivinar, el número 108 es más fuerte que la mayoría. Nosotros, los Sekirei, tenemos un poco de potencial psíquico, al igual que ustedes, pero con la chica verde es más que solo un poco. Es posible que ya haya decidido que te quiere como su Ashikabi, y ahora está tratando activamente de atraerte. Así que es inusual, pero no imposible, concluí, girándome para mirar la jungla mientras hablábamos. Entonces, ¿qué recomiendas, Omura? Le pregunté directamente. ¿Qué quieres decir, Shirou? Me cuestionó, moviéndose para pararse a mi lado mientras lo hacía, mirándome con recelo mientras lo hacía. Musubi saltó hasta que estuvo de pie a mi otro lado, aunque estaba arrodillada para poder poner sus brazos en el borde del techo mientras miraba también a la jungla, probablemente en previsión de las batallas por venir. Akitsu se movió hasta que estuvo de pie en su lugar habitual detrás de mí y a mi izquierda, esperando pacientemente sus órdenes. ¿Eres el guardián de Sekirei? No. Señalé. Podría ser como dijiste, y que Kusano me esté llamando. Hay otra posibilidad de que simplemente la esté recibiendo sin que ella tenga la intención de hacerlo. Ya dijiste que soy inusual para una Ashikabi. ¿Podría ser eso lo que está pasando? Pasando aquí. Omura hizo una pausa, girándose para mirar directamente a la jungla. Podría ser, admitió, sonando dudoso. Pero es poco probable. Omura me miró de nuevo rápidamente, antes de darse la vuelta y frotarse un poco el pecho. ¿Realmente te preocupas por nosotros, no? Preguntó, sonando como si la revelación fuera algo que nunca había esperado. Simplemente creo en ayudar a la gente, le dije honestamente. Y los Sekirei son personas que parecen necesitar más ayuda que la mayoría. Omura se detuvo ante eso, y luego comenzó a reírse. Sí, supongo que lo estamos, ¿no? Dijo la mitad para sí mismo. Shirou-san es amable, eso es todo, Omura-san. Musubi afirmó, antes de hacer una breve pausa. Entonces, ¿vamos a pelear pronto? Preguntó ansiosa. Abrí la boca para responder, cuando la quietud del paisaje urbano desierto fue interrumpida por una explosión. Mis ojos se dirigieron hacia donde una nube de humo comenzaba a elevarse hacia el cielo. Mierda, maldijo Omura, sobresaltándose mientras él también se giraba hacia la fuente del sonido. Sin esperar una respuesta, saltó, lanzándose al siguiente techo y corriendo hacia la explosión. Musubi, espeté, síguelo y ayúdalo. Podría viajar más rápido sin cargarme, y parecía que estaba a punto de estallar si no se emocionaba pronto. ¿Sí? Musubi vitoreó, ya corriendo hacia donde el hombre vestido de negro estaba desapareciendo. Una vez que se fue, me volví hacia Akitsu. ¿Puedes apoyarme? Le pregunté y ella se acercó obedientemente. Ella asintió de inmediato. Sí, Shirou-sama, me aseguró. Respiré un suspiro de alivio. Por mucho que la alegría de Musubi fuera entrañable, su impulsividad tuvo sus momentos en los que lo fue significativamente menos. Todavía girando mi hombro desde donde casi me lo había arrancado, puse un brazo alrededor de los hombros de Akitsu. Pon tu brazo alrededor de mi cintura y vámonos, le dije. Miró la mano por un momento y luego comenzó a sonrojarse. Silenciosamente siguió mis instrucciones y un segundo después, estábamos saltando detrás de mis otros dos Sekirei. La escena a la que llegamos era de devastación. Los vehículos blindados que llevaban el logotipo de Envy yacían esparcidos como juguetes destrozados mientras ardían a la luz de la tarde. Omura estaba lívido, caminando de un lado a otro de la destrucción con la espalda arqueada como un gato enojado. Increíble, juró, con los puños apretados por la ira. ¿Quién tendría el descaro de simplemente entrar por el frente? Musubi también corría alrededor de los escombros, con los puños apretados frente a ella mientras saltaba como una niña pequeña con un subidón de azúcar. ¡Guau! Deben ser fuertes. Se giró hacia mí, con los ojos empañados por las lágrimas no derramadas. Shirou-san.
¿Podremos luchar contra ellos? Por favor, Shiro-san. Sin palabras, me quedé con Akitsu a mi espalda y estudié los restos. Los autos parecían haber sido cortados en pedazos. Largos cortes limpios habían sido tallados en la mayoría de los vehículos blindados. Por la propagación del fuego, parecía que los tanques de gasolina rotos se habían esparcido antes de encontrarse con dispositivos electrónicos que aún chisporroteaban y se encendían. Mientras estaba allí, un viejo olor se hizo notar. Era potente, pesado, como cerdo quemado. Era algo familiar para mí, de mis recuerdos más antiguos. El olor a carne quemada. Quienquiera que hubiera pasado por allí no se había preocupado demasiado por el daño que había hecho. Solo se habían preocupado por pasar rápidamente. Era insensible, el completo desprecio por la vida humana, incluso si hubieran sido soldados entrenados aparentemente al servicio del MD. A mi lado, sentí que mi puño se apretaba hasta que mis uñas se clavaban en mis palmas. Sí, le prometí a Musubi, mi voz dura. Sí, lo haremos, Musubi. Aparté mi ojo de la escena infernal y me concentré en Omura. Él también parecía enfurecido por la pérdida sin sentido de la vida que se presentaba ante él. Si continúas vigilando las puertas, me ocuparé de los que entraron. Omura dudó, luego asintió finalmente. Es un plan. Me giré para entrar, Musubi todavía saltaba a mi lado mientras lo hacía. Shiro, el usuario de llamas de negro habló de repente, y me giré para ver qué quería. Pareció vacilar por un momento, y luego asintió. Gracias por tu ayuda, me dijo. Asentí en respuesta. En mi cabeza, en un lugar imaginario al que iba cada vez que usaba mi hechicería, sentía como si acabaran de amartillar un arma invisible. El martillo chasqueó, cuando fue tirado hacia atrás a su posición de disparo. Luego, con un pensamiento, se liberó, abatiendo la bala imaginaria en mi mente. Sigue el rastro. Rápidamente, la magia generada internamente de un mago comenzó a filtrarse de mis circuitos mágicos, los caminos a través de los cuales mi poder fluía naturalmente a través de mi cuerpo. Inundó mi cuerpo, hundiéndose en mi carne, haciéndome más rápido, más fuerte. Era una técnica llamada refuerzo, y era la base de la mayoría de mis habilidades de combate, la raíz de muchas de mis habilidades mágicas. Con él podía fortalecer cualquier cosa, hasta el límite, incluso a mí mismo. Listo para lo que pudiera encontrar en el corazón de la jungla, corrí hacia adelante, Musubi y Akitsu pisándome los talones. Salto de escena. Estaba oscuro en la nueva jungla que había surgido en lo que alguna vez había sido un lugar domesticado y cultivado para que las parejas tuvieran citas y los niños de la escuela hicieran excursiones. Gruesas raíces se unieron sobre los adoquines destrozados que alguna vez habían sido senderos para que los visitantes vieran flores florecientes y plantas exóticas. Era un laberinto traicionero para sortear, donde cada paso podía resultar en un pie atrapado o un tobillo torcido o roto, donde cada giro podía hacer que quienquiera que fuera perdiera el camino y se viera obligado a tropezar a través de los túneles de raíces y ramas de los árboles por el tiempo que les tomó encontrar una vez más la luz. A través de este camino oscuro corrí, moviéndome más rápido y con un paso más seguro de lo que cualquier otro que no sea un mago con ojos y extremidades reforzadas podría esperar hacerlo. A mi lado, mis dos Sekirei corrían, manteniendo fácilmente mi ritmo mientras corríamos. Musubi se lanzó al frente, saltando de una rama a otra, solo para quedarse atrás cuando se detenía para encontrar el siguiente lugar al que saltar, oscilando entre liderar y seguir al grupo. Akitsu se mantuvo detrás de mí, siguiendo mis pasos para mantener el equilibrio y mantenerse cerca de mí en todo momento. Eres increíble, Shiro-san. Musubi comentó, sonando feliz. Vas tan rápido que casi no puedo seguirte. Musubi-chan, comenté, mis ojos moviéndose frente a mí mientras trazaba el camino. Mantente enfocado. No estaba vagando por estos bosques a ciegas. En el momento en que entré en los confines del poder de Kusano, sentí su presencia. Podía escucharla, llamándome con miedo y preocupación, y algunas veces en la oscuridad al borde de mi visión veía una luminiscencia rodeando una extremidad fantasma, como una mano desapareciendo detrás de un árbol, o un pie arrastrando los pies debajo de una raíz. ¿Me estás llamando, pequeña?
Me susurré a mí mismo en voz baja. ¿Me estás guiando hacia ti incluso ahora? Ah, bien. Musubi respondió a mi orden y torció la cabeza mientras sacaba la lengua en un pequeño gesto tonto. A pesar de la carnicería de la puerta principal y el peligro del bosque, me encontré luchando por no sonreír. Eso se detuvo cuando vi 3 figuras frente a mí, siguiendo el mismo camino que yo, aunque a un ritmo mucho más lento. Musubi, Akitsu, Espete, y en una inquietante muestra de sincronicidad que esperaría de una unidad militar fuertemente entrenada y no de personas que solo se habían conocido hace unos días, los 3 nos detuvimos en el borde de un pequeño claro frente a las otras personas en el camino. «Oh, ¿qué es esto?» «Otro Ashikabi». Una de las figuras dijo arrastrando las palabras, sonando divertida. Estudié la figura cuidadosamente, sin hablar mientras lo hacía. Era un hombre, casi tan alto como yo, que vestía un abrigo de cuero sobre una camiseta blanca, jeans azules y botas. Llevaba puesto un collar, con una especie de placa de identificación. ¿Vienes a buscar a la chica verde también?, preguntó con una mirada lasciva en su voz. Mi atención se dirigió a las otras 2 figuras a su lado, y solo me tomó un segundo reconocer sus rasgos. Había sentido sus poderes antes, pero con el lío confuso de tantos Sekirei alrededor no le había prestado mucha atención. Eran los 2 usuarios de rayos, Ikari y Ibiki, los mismos que habían estado amenazando a Musubi cuando la conocí. Ya no usaban sus trajes de sirvienta, habiéndolos cambiado por una extraña colección de correas de cuero que se verían como en casa entre las cosas que Yukari me había cargado antes. Los 2 parecieron reconocernos después de solo un momento. Ah. La doncella del santuario engreída, el número desechado y el Ashikabi desaliñado. La gemela más ruidosa, Ikari, declaró, señalándonos a los 3 con indignación. Ah. Las malas hermanas relámpago. Musubi gritó de vuelta, señalando a los gemelos en respuesta, hinchando sus mejillas mientras lo hacía con indignación. Ustedes 2 casi me impiden encontrar a mi Ashikabi. Respondió el gemelo ruidoso, mirándome. Así que terminaste volándola, me espetó, levantando un puño cerrado envainado con un rayo hacia mí mientras lo hacía. Los ignoré a los 2 por completo, centrándome en cambio en el hombre frente a mí. Estaba observando los acontecimientos con una mirada divertida en su rostro, apoyado perezosamente contra un árbol. Ustedes no fueron los responsables del desorden en las puertas, dije finalmente. La ceja del hombre se elevó ante mi proclamación. Oh, ¿estás tan seguro de eso?, preguntó, su voz burlona mientras lo hacía. Mis ojos se entrecerraron ante su respuesta frívola. Esos autos fueron cortados, dije, estudiando a los 2 usuarios de rayos. Y ya sé lo que esos 2 pueden hacer. Me volví hacia el hombre y decidí preguntarle directamente lo que quería saber. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres decir que soy un buitre como tú tratando de conseguir un nuevo Sekirei?, preguntó el hombre, resoplando con desprecio. Lo siento, pero ya tengo suficientes chicas para mí, dijo arrastrando las palabras por última vez, acercándose sigilosamente detrás de las gemelas para echar sus brazos alrededor de sus hombros. Acabo de ver el desorden en la puerta y decidí investigar. Mi ceja se movió nerviosamente cuando deslizó sus manos furtivamente hacia abajo para manosear a las chicas relámpago mientras lo hacía. Oí. Seo, protestó Ikari, sonrojándose mientras se movía bajo sus manos. Para. Ah, intervino Ibiki, sonrojándose tanto como su hermana, aunque su voz sonaba más avergonzada que enojada. Aquí no, lo regañó. Miré impasible la pantalla. Tal vez podría haber estado avergonzado si no estuviera más preocupado por Kusano y la creciente urgencia que sentía en los gritos psíquicos que emanaban de ella, o si no estuviera enfocado exclusivamente en el potencial de conflicto emergente. Supongo que podría tener más en común con saber cuando se trata de modestia de lo que pensaba. Finalmente, cada vez más indignados por sus movimientos cada vez más audaces, los 2 gemelos se giraron como uno solo y lo electrocutaron simultáneamente. En eso finalmente me permití relajarme un poco. Te creo, le dije, y el hombre ligeramente carbonizado tosió un poco antes de mirarme con curiosidad. Sobre que no tienes malas intenciones.
No creo que un hombre que empujaría a la fuerza a Sekirei toleraría que esos mismos Sekirei lo atacaran a voluntad. Pero eso no significa que pueda dejarte ir más allá, continué, mi voz sería. ¿Qué te hace pensar que serás tú quien me dejará hacer algo? Me preguntaba si tal vez debería detenerte antes de que llegues a la chica verde, dijo el hombre, Seo, arrastrando las palabras. Sonreí levemente. A su lado, los dos gemelos dieron un paso adelante, los dos tomados de la mano, con sus manos libres extendidas en una pose amenazadora. Así que si yo fuera una Sikabi sin escrúpulos, ¿me detendrías aquí mismo? Pregunté, solo para obtener confirmación. La sonrisa del hombre se volvió salvaje. Así es. Me temo que no dejaré que des un paso más. Se enderezó, colocando su cuerpo directamente en el camino y detrás de sus dos Sekirei. Parecía serio acerca de su proclamación. Solté un pequeño gruñido de aprobación. Seo, lo fue. Cuando me arqueó una ceja, sonreí levemente. Ese es un buen sentimiento, le dije, y él levantó la otra ceja sorprendido. Sin embargo, ya no puedo pararme y hablar. Hay al menos un Sekirei más aquí, y dudo que sean tan altruistas como tú. Sus ojos se entrecerraron y sus ojos se movieron hacia un lado. Él también lo sabía, y tenía pocas dudas de que el hecho lo estaba carcomiendo incluso mientras hacía lo que podía para detenerme. Como nos acabamos de conocer, y en circunstancias como esta, no creo que haya nada que pueda hacer para convencerte de mi carácter, continué. Sin embargo, puedo sentir el miedo de Kusano, y se está volviendo más fuerte. Tampoco puedo darme el lujo de demorarme aquí. Musubi, Akitsu. Sí, Shiro-san. Musubi intervino con entusiasmo, y sentí que Akitsu se movía mientras apartaba su mirada fija del trío que estaba frente a nosotros en anticipación de mis órdenes. Retrasadlos, ordené a mis dos Sekirei. Si buscan retirarse, déjenlos ir y vengan a buscarme. Si parece que pueden perder, retírense también. Ah. Pero Shiro-san. Musubi protestó, sonando infeliz. Así no es como se supone que debe ser una batalla Sekirei. Se supone que debe ser uno contra uno y derrotar. Esta no es una batalla Sekirei entonces, le dije con firmeza. Se trata de salvar a otro Sekirei que está en problemas. Si todavía quieres pelear más tarde, tal vez podamos arreglar algo. Miré a Seo mientras daba mis órdenes, y parecía sorprendido por ellas. Oí, habló, con los ojos entrecerrados. ¿Qué te hace pensar que te dejaré pasar en primer lugar? ¿Qué te hace pensar que puedes detenerme? Regresé, mi rostro una vez más duro. Sin otra palabra, me di la vuelta y me lancé hacia un lado. Un muro de raíces se extendía frente a mí, y con mi cuerpo reforzado salté, casi una docena de pies hacia arriba, para encontrar apoyo en el primero de ellos, y desde allí me adentré aún más en la oscuridad del laberinto de madera. Detrás de mí escuché un grito o un ultraje, y un segundo después de pasar dos baúles, una pared de hielo apareció detrás de mí. Menos de un segundo después, escuché un enorme crujido cuando lo que supuse que era un rayo impactó contra la estructura defensiva. Cuando escuché el sonido de la pelea detrás de mí, volví mi atención al bosque que me rodeaba. No había estado mintiendo cuando dije que podía sentir a Kusano cada vez más frenético por segundo. Estuviera donde estuviera, estaba asustada, y cada vez más. Aumenté mi velocidad, y a medida que me acercaba a donde podía sentir los gritos fantasmales que venían, pude ver más y más de la imagen fantasmal que me dirigía. Las manos que habían estado desapareciendo detrás de los árboles también se convirtieron en brazos. Los pies eran ahora destellos de piernas pálidas y el dobladillo de su vestido blanco. Estuve cerca. Finalmente, hubo una última aparición, la de la niña que venía a salvar, medio escondida detrás de un árbol, sus ojos muy abiertos por el pánico que desapareció un instante después de que la vi, y luego me di cuenta de la voz que había sido. Escuchar, incitándome, había sido reemplazado por uno real. No. Kuru-chan está asustado. Su voz era como en el sueño. Parecía joven, y el gorjeo de terror que escuché me hizo rechinar los dientes. Pequeño mocoso, intervino otra voz, venenosamente. Hice todo lo posible para conocerte, y así es como actúas.
La voz se convirtió en una mirada maliciosa que sonaba maliciosa. Parece que tendré que castigar a este niño malo. Entré en el claro, justo a tiempo para ver lo que estaba pasando en un momento cristalino. Kuru-chan estaba allí, empujándose hacia atrás, su vestido blanco manchado de tierra mientras su rostro estaba manchado de lágrimas. Estaba tratando desesperadamente de forzarse a sí misma hacia atrás hacia una raíz que le impedía escapar, y tenía los ojos cerrados con fuerza y las manos sobre la cabeza para defenderse. Encima de ella estaba una chica mucho mayor, una Sekirei, vestida con un vestido blanco con un corsé negro y un moño. En sus manos sostenía una enorme guadaña, de mango negro y con una hoja reluciente que se extendía casi 1 metro de largo, y sostenía la guadaña por encima de ella mientras se preparaba para golpear al niño acurrucado a sus pies con miedo. La sensación en mi pecho que me hacía rechinar los dientes ya no era miedo. Ahora era ira. Sigue el rastro. Incluso cuando me lancé desde la brecha en los árboles por la que me había acercado, 2 brillantes piandao, enormes sables chinos, aparecieron en mis manos. El de mi mano izquierda era negro, tan negro que parecía beberse la tenue luz del bosque, otra sombra entre las sombras. El que estaba a mi derecha era de un blanco reluciente, tan brillante que era como un rayo de luna abriéndose paso a través de la noche. Eran Kanzo y Bakuya. Eran noble fantasmas, artefactos de la era y la leyenda, encarnaciones del poder al que dieron forma los sueños del hombre, acumulados a lo largo de los siglos. Encajan en mis manos como piezas faltantes de mi cuerpo, simples extensiones de mis extremidades. No sé qué me delató, pero de alguna manera la Sekirei que estaba a punto de atacar a Kuru-chan pareció darse cuenta de que su vida estaba en peligro. Solo tuvo un momento para mirar hacia arriba sorprendida, y otro después de eso para cambiar su guadaña de posiciones ofensivas a defensivas, y luego estaba sobre ella. El golpe que la habría cortado en tercios se detuvo, pero apenas, y la fuerza del golpe la lanzó a través del claro mientras todo el peso de las hojas, con la fuerza de mi golpe y el impulso de mi salto, todo combinado. A pura fuerza de trituración incluso después de que se detuvieran los bordes de las cuchillas. El grito de dolor y sorpresa del Sekirei que había estado a punto de golpearla hizo que Kuru-chan retrocediera, y luego sacó los ojos entre sus pequeños dedos. Cuando me vio, jadeó y lentamente sus brazos bajaron hasta que estuvieron entrelazados frente a su boca, como si estuviera demasiado sorprendida para creer que había sido salvada, y sin embargo demasiado agradecida para no creerlo tampoco. Oni-chan, susurró con incertidumbre, mirándome de pie frente a ella, entre ella y su agresor, y con 2 enormes espadas chinas firmemente sujetas. Le sonreí tranquilizadoramente, tratando de no asustarla más. ¿Estás bien, Kuru-chan? Todavía con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer su fortuna, asintió hacia mí. Eso es bueno, le dije, mi voz cálida. Al otro lado del claro donde estábamos los dos, un ruido me alertó del hecho de que la batalla no había terminado. Kuru-chan, ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías cerrar los ojos por mí? Te prometo que cuando te pida que los abras todo estará bien, ¿de acuerdo? Ella asintió de nuevo, esta vez con entusiasmo, y obedientemente cerró los ojos, poniendo sus manos sobre ellos para asegurarse de que estuvieran bien cubiertos. Era como si mis palabras fueran un encanto mágico en el que ella solo podía esperar creer que al hacerlo, todo lo que estaba mal en el mundo desaparecería y finalmente estaría a salvo. La idea de una niña tan pequeña como esa necesitando tales consuelos hizo que mis dientes rechinaran. Ya no estaba simplemente enojado. Ahora estaba furioso. Perro insolente. La Sekirei que ahora estaba de pie gritó, su voz aguda por su propio temperamento. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a interferir con los asuntos de mi Ashikabi? Se tambaleaba sobre sus pies, y pude ver rastros de sangre goteando por su rostro desde donde había impactado con el árbol con toda la fuerza de mi golpe detrás de ella. Debería haber dicho algo acerca de que si se iba ahora no la perseguiría, o que si se rendía sería misericordioso. No lo hice, habrían sido mentiras. El miedo de la chica detrás de mí había sido tan grande, y haberla visto hace unos momentos a punto de golpearla con impunidad era un acto que no podía perdonarme, no quería hacerlo en primer lugar. Más que eso, la hoja en sus manos parecía afilada.
lo suficientemente afilado como para atravesar incluso las placas blindadas de los vehículos que habían esparcido por la entrada a este jardín, vehículos que estaban llenos de muertos en llamas. Quería sangre, una docena de gotas por cada lágrima que había derramado Ku-chan, y una docena más por cada hombre que nunca vería otro amanecer. Si tenía que drenar su cuerpo para hacerlo, que así sea. En cambio, cargué contra el Sekirei, alejándome de Kusano para que no estuviera directamente detrás de mí. Con todo el poder en el aire, no podía estar seguro de qué habilidades tenía mi oponente. Podría apostar a que ella era más rápida y más fuerte que cualquier humano normal, pero hasta ahora casi todos los Sekirei con los que me había cruzado también tenían algún tipo de poder elemental para presumir. Los únicos de los que no podía estar seguro eran Karasuba y Musubi, ya que no había visto pelear a ninguno de ellos todavía. Lo último que quería era que este oponente lanzara un ataque y golpeara a Kumu-chan solo porque yo había estado parado frente a ella. La Sekirei parecía enfurecida porque la estaba atacando y levantó su guadaña para enfrentar mi ataque. «Eres un humano arrogante», gruñó, su voz llena de rabia. «Te cortaré como», lo que sea con lo que ella iba a compararme, se perdió en el tiempo cuando finalmente me acerqué lo suficiente para que nuestras espadas se encontraran. Bajó su guadaña con fuerza, contando con su poder y velocidad para abrumarme. En cambio, el ataque se encontró con Kansou. Gruñí bajo la fuerza del golpe, casi perdiendo el control sobre la hoja negra, cuando el impacto sacudió mi brazo como una bomba, pero logré resistir la fuerza de alguna manera el tiempo suficiente para lanzar un contraataque. En el segundo, donde sus ojos se abrieron en estado de shock por haber sido rechazada por un simple humano, Bakuya tomó su turno y la espada blanca se lanzó hacia su pecho en un ataque directo destinado a perforar su corazón. Ella gritó de miedo y se lanzó hacia atrás. Continué, presionando mi ataque. Cada golpe combinado, un flujo interminable de combos, cada golpe lleva al siguiente, mi poder y velocidad son demasiado grandes para que ella me obligue a alejarme o recupere la iniciativa. Sus ojos se abrieron más y más mientras la conducía lentamente a una esquina. Se estaba alejando de mi furia, y pronto no tendría dónde ir. El campo de batalla era demasiado pequeño, demasiado restringido, y cuando finalmente encontrara su espalda contra un árbol, no le quedaría ningún lugar para escapar. Y cuando se dio cuenta, sus ojos comenzaron a mostrar algo más que ira. Ahora estaban mostrando miedo. «No», chilló, y cuando estaba a un paso del jaque mate desató el viento. Fue la agitación de la brisa detrás de ella y mi propia experiencia luchando contra otros usuarios de viento en la torre del reloj lo que me permitió prepararme. Cuando se lanzó el ataque, ya estaba saltando, Kansou y Bakuya cruzaron frente a mí en una maniobra defensiva. La fuerza me empujó aún más hacia atrás, y apenas logré mover la cabeza hacia un lado cuando algo afilado penetró la parte superior de mi bloque. Sentí una hoja invisible pasar por mi mejilla, abriendo la piel, y una gota de sangre comenzó a gotear por mi rostro. Así que ese era su truco. «No. No. No. Fuera». El viento usando a Sekirei gritó, todavía en pánico. La presión sobre ella la había desconcertado, y se notaba. Giró frenéticamente su guadaña frente a ella, a pesar de que yo no estaba cerca de ella, y ráfagas de aire siguieron cada movimiento. Ahora que ya no estaba a la ofensiva, me di la vuelta y corrí, apuntando al bosque que nos rodeaba. Apenas llegué detrás de una de las enormes raíces, cuando mi cubierta improvisada se astilló, cuando una cuchilla cortó la mitad de la masa anudada de la madera. No me quedé detrás de él, usando el segundo que me había comprado para moverme a la siguiente pieza de cobertura antes de que la primera se hiciera añicos bajo un segundo ataque. Empecé a dar vueltas, un paso por delante de cada viento cortante que se estrellaba detrás de mí. «Fuera. Fuera. Fuera». El Sekirei seguía gritando. No eran las acciones de una persona acostumbrada a la batalla. Era más como el de una niña que acababa de estar a un paso de ser cortada en pedazos por dos enormes espadas. Aún así, la velocidad y la fuerza que le habían permitido igualar mis propias habilidades mejoradas hablaban inmensamente del poder físico latente que poseía. Agregué a eso su intento actual de cortarme en pedazos desde el otro lado del claro y no cambió el hecho de que ella era una oponente peligrosa.
Mi ventaja residía en el hecho de que, a pesar de todo su poder, todavía no tenía experiencia, casi parecería ingenua, con el combate, y el hecho de que en todas las demás áreas en las que me superaba, yo tenía más habilidad. En comparación entre la forma en que usó su guadaña y el viento, había dado la vuelta a la mitad del claro, el Sekirei gritando aún seguía mi camino un paso detrás de mí cuando lancé mi próximo ataque. Mientras corría alrededor de ella, puse un árbol enorme entre nosotros dos. Incluso mientras ella continuaba haciendo todo lo posible para cortarme por la mitad, en lugar de seguir corriendo, me preparé y pateé la rama de un árbol en mi camino. Usando ambos pies para reducir mi impulso hacia adelante, llegué a una parada abrupta. Aprieto los dientes cuando lo repentino de mi movimiento detenido ejerce una tensión increíble incluso en mi miembro reforzado, antes de patearlo. El rastro de las aspas del viento seguía intentando seguir mi trayectoria original, pero ya no estaba frente a ellas. En cambio, con el Sekirei demasiado aterrorizado para darse cuenta a tiempo, ahora venía del mismo lado por el que había ido en primer lugar. Incluso cuando parecía darse cuenta del hecho de que estaba atacando algo que ya no estaba allí, incluso cuando comenzó a buscar desesperadamente en el claro para encontrarme de nuevo, estaba cubriendo el suelo hacia ella, la mano que sostenía a Kansou se echó hacia atrás. En el momento en que sus ojos me encontraron, le lancé la espada negra. Kansou atravesó el claro oscuro lleno de trozos de madera rota y todavía lloviendo acerrín y astillas, un disco de ébano en las sombras. La Sekirei logró levantar su guadaña a tiempo para bloquearlo, pero la fuerza del golpe fue tan grande que la guadaña se le arrancó de las manos, las dos armas rebotaron entre sí y volaron lejos de donde ella estaba. Incluso cuando se giró para tratar de rastrear dónde caería su guadaña, ya era demasiado tarde. Yo estaba detrás de ella, Bakuya retrocedió para dar el golpe final. Fue solo por el hecho de que Kusano todavía estaba en el claro que usé la parte posterior de la espada blanca y no la hoja. La pobre chica ya había sufrido bastante, y lo último que necesitaba era ver a su salvador regresar a ella cubierto de sangre. En lugar de eso, usé la hoja como un garrote y la estrellé con la fuerza suficiente para aplastar el cráneo de un humano normal en la parte posterior de la cabeza del Sekirei. El usuario del viento todavía estaba al lado de la raíz en la que casi la había empujado hace solo unos momentos. La fuerza contra la parte posterior de su cráneo aplastó su rostro contra la misma barrera contra la que había planeado inmovilizarla en primer lugar. Un crujido enfermizo resonó en el claro y el Sekirei se derrumbó como una marioneta sin cuerdas. Toda la batalla había durado menos de 2 minutos. Estaba respirando con dificultad, recuperándome de la tensión que el combate a esa velocidad me había hecho pasar y estudié a la chica caída frente a mí. El golpe que le lancé habría dejado a un humano con el cráneo hundido, y la fuerza de su cabeza contra el árbol debería haber dejado su rostro completamente plano y sangriento. En cambio, simplemente parecía como si hubiera recibido un golpe lo suficientemente fuerte como para noquearla sin ningún daño permanente. Se movió donde yacía y levanté a Bakuya, preparado para dar un golpe final si era necesario. «Maestro», susurró ella. Esperé, con la espada en posición de acabar con él, pero en lugar de levantarme, un destello de luz comenzó a emerger de la parte posterior de su cuello. Duró unos segundos, y luego, una vez que se fue, y la Sekirei se derrumbó, inmóvil con los ojos cerrados. Esperé pacientemente unos momentos más para ver si se trataba de algún tipo de artimaña. Cuando no hizo más movimiento, le di una patada, con fuerza en las costillas flotantes. Si estaba fingiendo, se doblaría en dos, incapaz de respirar mientras las costillas inseguras se clavaban en sus pulmones. Si estuviera inconsciente, podría obligarla a volver a despertarse, y luego podría noquearla de nuevo, esta vez apuntando a la región de Kanto Slam, el área de los nervios alrededor de la base del cuello que podría dejar inconsciente a cualquiera con suficiente fuerza. A pesar del cruel golpe, se quedó inmóvil, sin reaccionar en absoluto. Fruncí el ceño y me incliné para comprobar su pulso. Todavía estaba allí, fuerte bajo mis dedos, pero ella seguía sin responder. La bengala, justo antes de que entrara en este estado. ¿Qué era? Levantando la mano, bajé el cuello de su vestido, exponiendo su espalda, justo alrededor de la región que se había inflamado.
No encontré nada más que piel suave allí. Me tomó un momento darme cuenta de lo extraño que era. Ella era una Sekirei alada, había mencionado a su maestro antes de volverse así. Debería tener una cresta donde no hubiera nada más que carne sin marcar. Cualquiera que fuera el caso, ella se había ido ahora, ya no era miembro de esta guerra. Observé su forma inmóvil y, a pesar de que antes me había llenado de rabia asesina, ahora no sentía nada. Fuera, había gritado. ¿Escapar? ¿Qué fue eso? ¿Por qué había entrado en pánico? Ese no fue el acto de un veterano, de alguien que había entrado en una guerra preparado para matar o ser asesinado, de alguien que estaba dispuesto a arriesgar sus vidas por las posibilidades de la batalla, alguien que ya había matado a decenas de hombres solo para entrar. Este jardín antes. Ese fue el sonido de una niña asustada al darse cuenta de que estaba sobre su cabeza. Sus últimas palabras, maestro, habían sonado como una súplica desesperada, como un grito de ayuda ante el dolor que estaba sintiendo, o de perdón por su fracaso. Negué con la cabeza rápidamente, desterrando esos pensamientos. Había otras cosas de las que preocuparse ahora. Con un pensamiento, desterré a Bakuya, todavía en mi mano, y a Kansou de donde se había incrustado después de que se liberó después de desarmar a mi oponente. Apartándome de la chica caída, me dirigí hacia donde Kusano todavía estaba esperando. Estaba exactamente donde la había dejado, con las manos todavía apretadas sobre los ojos mientras se acurrucaba temerosa, parcialmente cubierta por la raíz del árbol detrás del cual intentaba encajar. Cuando escuchó mis pasos acercarse se encogió más pequeña, tan pequeña como pudo hacerse. Mi corazón se apretó al ver a una niña tan pequeña encogerse. Kuru-chan, dije, forzando mi voz a ser suave, a pesar de la adrenalina que aún me recorría. Todo está mejor ahora. Puedes abrir los ojos. Lentamente, como si tuviera miedo de que todo esto fuera un sueño, sus pequeñas manos se movieron hacia abajo hasta que en su lugar cubrieron su boca. Sus ojos estaban arrugados por la presión que estaba usando para mantenerlos cerrados, pero esas arrugas desaparecieron lentamente y sus ojos color miel se abrieron. Cuando se posaron sobre mí, se ensancharon y se le cortó la respiración. Oni-chan, susurró, y luego sus ojos se movieron tratando de encontrar dónde estaba el Sekirei que la había estado amenazando. Cuando me encontraron solo en el claro, lo volvió a decir, esta vez más alto. Oni-chan. Gritó, y se arrastró desesperadamente fuera de su rincón para correr hacia mí con los brazos extendidos. Arrodillándome, dejé que se arrojara sobre mí, abrazándome con fuerza mientras enterraba su rostro en mi hombro. SHH, la callé. Está bien ahora. Te protegeré. Entonces me abrazó con más fuerza, y luego su cuerpo se relajó. Preocupado, la revisé, solo para descubrir que se había quedado dormida, el estrés era demasiado para ella mientras se dejaba caer en la inconsciencia. Todo está bien ahora, repetí. Yo te protegeré. Me puse de pie, con el cuerpo dormido de Kusano contra mí, y me di la vuelta para empezar a salir del laberinto cuando escuché voces acercándose. Eso fue increíble, Akitsu-san. Podía distinguir a Musubi brotando aunque todavía no podía verla. No sabía que eras tan fuerte. Ojalá pudiera pelear contigo alguna vez. Irreal, escuché hablar a otra voz, esta sonando temblorosa. No puedo creer que haya logrado derrotar a nuestro Norito. Vacilante, identifiqué a esta como Ikari, aunque la voz sonaba temblorosa, mucho menos confiada de lo que solía ser. Sabíamos que era un número descartado, Ikari, dijo una tercera voz, sonando resignada. Tomé esto como una confirmación de que había estado en lo correcto en la segunda voz, y que esta debe ser Ibiki. Ahora, habló una última voz, esta de un hombre. Supongo que fue algo bueno que Ashikabi les dijera que no acabaran con nosotros, ¿no es así? Seo comenzó a reír, y antes de que llegara más conversación a mis oídos, me enfrenté a un borrón azul y blanco, y Akitsu estaba de pie frente a mí, con la espalda recta, los brazos detrás de ella y los ojos fijos en los míos. ¿Todo salió bien, Akitsu? Le pregunté, bajando la voz para no molestar al niño dormido en mis brazos. ¿Hay un enemigo? Preguntó, su postura rígida mientras estaba de pie en guardia, lista para saltar en mi defensa en una fracción de segundos si estaba siendo amenazada.
Detrás de ella, desde el mismo nicho del que había salido, vi a Musubi salir corriendo. Mientras que Akitsu se veía tan limpia e intacta como lo había hecho esta mañana, Musubi mostró más evidencia de la batalla que le había confiado. La parte superior de su atuendo había sido destrozada y los bordes estaban chamuscados, sin duda por los rayos de su oponente. Ah. Shiro-san. La chica alegre saltó para saludarme con una mano mientras corría hacia adelante. Mantuvo su otra mano con cuidado frente a su pecho, ocultando sus pechos que de otra manera estaban completamente desnudos para el mundo. «Mirar», exclamó, y movió el brazo que la cubría. La acción hizo temblar su abundante pecho como efecto secundario. «Conservé mi modestia», declaró felizmente, sonriéndome. «Eso es bueno, Musubi», le dije, feliz de que mi sermón después del fiasco con el casero se hubiera atascado. Las últimas 3 voces que había escuchado finalmente surgieron también. Los 2 relámpagos Sekirei tenían una mirada aturdida en sus rostros, y en el momento en que Ikari vio a Kitsu, se estremeció. Su cabello era blanco como el hueso, aparentemente tan cubierto de escarcha que su color natural estaba oculto debajo de él. Y Vicky tenía una mirada resignada en su rostro, y Seo parecía estar encontrando el desarrollo en su conjunto inmensamente divertido. Yo. Shiro, no. El hombre sociable me saludó como si fuéramos viejos amigos. Esas son algunas chicas que tienes allí. Quiero decir, mira sus pechos. Continuó, gesticulando frente a su pecho de manera exagerada mientras movía las cejas hacia mí. A su lado, sus chicas temblaron, y de repente un pequeño relámpago cayó desde un cielo despejado, de alguna manera esquivando todas las ramas sobre nosotros para golpear al hombre sonriente de lleno en la cabeza. «Ouch», tosió, haciendo una mueca ante el ataque menor por su impropiedad. «Entonces, parece que lograste encontrar a esa chica verde a tiempo», continuó, mirando a Kusano donde dormía en mis brazos. Sus ojos se abrieron un poco cuando tomó nota de la parte posterior de su cuello, donde el vestido sucio colgaba suelto sobre su cuerpo delgado. «Usted no a ella ha tenido un largo día», dije, manteniendo mi voz suave. «Se merece la oportunidad de descansar un poco y comer algo antes de decidir qué hacer». HMPH. «Bueno, no puedo discutir con eso», admitió el otro hombre, rascándose la nuca mientras sonreía. Parpadeó, pareciendo recordar algo. «¿No se suponía que había otro Sekirei aquí?», preguntó, su voz casual mientras miraba alrededor del claro. «Supongo que tuviste suerte y se perdieron». Echó la cabeza hacia atrás y se rió de eso. «No», lo corregí, mi voz dura. «Ella está por ahí». Akitsu se movió en un instante, corriendo en la dirección que le había indicado con la cabeza, sus ojos atentos mientras se apresuraba instantáneamente a enfrentarse al enemigo que esperaba encontrar. Se detuvo en seco cuando encontró el cuerpo. Musubi había estado detrás de ella, corriendo ansiosamente para enfrentarse a otro enemigo, pero cuando vio lo que Akitsu había encontrado, se quedó sin aliento, mirando con los ojos muy abiertos. Luego se volvió hacia mí, y podría jurar que vi sus ojos humedecerse y brillar. «Shiro-san. Has derrotado a un Sekirei. Eso es increíble», proclamó, sonando como si estuviera encantada con la idea de que su Ashikabi era lo suficientemente fuerte como para luchar a su nivel. «¿Derrotar a un Sekirei?», Ikari habló, sonando incrédula ante la idea. «Ese tipo desaliñado. De ninguna manera». «Eso es imposible», se detuvo cuando ella también finalmente vio al usuario del viento caído. Seo se inclinó hasta que pudo ver lo que miraban los demás. Soltó un silbido bajo e impresionado cuando se dio cuenta de que también había un Sekirei derrotado presente. Hizo una pausa, mirando alrededor del claro. «Parece que hubo una gran batalla aquí», admitió, tomando nota del claro diezmado, enormes agujeros donde las cuchillas del viento habían arrancado grandes trozos de madera y los habían esparcido salvajemente. «¿Qué pasó?», me dio una mirada de medición. Sus ojos parecieron notar algo y se entrecerraron de nuevo. «Parece que te hiciste una herida tú mismo». «Ah. Shiro-san. Tu cara». Musubi gritó, notando el rastro de sangre en mi mejilla ahora que había sido señalado. Hubo otro borrón de azul y blanco, y Akitsu estaba a mi lado otra vez.
Si el otro Sekirei se hubiera movido tan rápido como lo hizo la mujer de nieve, entonces no creo que lo hubiera hecho tan bien como lo hice. No es nada, le aseguré a la mujer de nieve, que estaba parada tan cerca de mí que su pecho rozaba mis brazos mientras ponía su cara a centímetros de la mía, estudiando el rastro de sangre cerca. Me moví lo suficiente para que Kuru descansara en un brazo y usé el otro para limpiar la mancha roja en mi mejilla. Debajo no había nada más que carne suave e intacta. Ni siquiera un rasguño. Ya no más de todos modos. Salto de escena ustedes dos otra vez, fue lo primero que escuché cuando nuestro variopinto grupo logró llegar a los bordes del jardín. Con Kuru-chan en mis brazos tuve que moverme un poco más lento, y aunque Musubi y Akitsu habían disminuido la velocidad para permanecer cerca de mí, Seo y su Sekirei se habían adelantado. ¿Todavía no estás cansado de perseguir a Sekirei sin alas? Por el sonido, Omura todavía estaba de guardia atento afuera y los gemelos relámpago habían llegado a la salida. De ninguna manera, dijo Ikari, hemos terminado. La chica verde ya encontró a su Asikabi, y preferiría no tener nada que ver con alguien que da tanto miedo. Yo tampoco, intervino Ibiki sonando ansiosa por escapar. Ahora, chicas, habló Seo, riéndose mientras lo hacía. Me gusta un poco el chico. Parece realmente confiable. A diferencia de nuestro Asikabi, gruñó Ikari, y escuché el ruido de un rayo cayendo en el mismo lugar por tercera vez en un día. Justo en ese momento, mi Sekirei y yo nos liberamos del desorden de árboles para poder ver el cielo una vez más sin obstáculos. Shirou, habló Omura, su voz sonaba aliviada. ¿Entonces te las arreglaste para llegar a ella a tiempo? Preguntó, sus ojos bajando a la chica dormida en mis brazos. ¿Sí? Fue increíble. Musubi hizo brotar sus ojos brillando con admiración. En algún momento, logramos maniobrar a Kuru lo suficiente como para que me quitara la chaqueta de mezclilla para que Musubi pudiera caminar una vez más sin temor a una exposición accidental. La excitable doncella del santuario se apresuró a tomar las manos de Omura entre las suyas mientras continuaba balbuceando emocionada. Mientras Akitsu-san y yo luchábamos contra esos dos malvados, Shirou-san logró pelear y ganar contra un Sekirei solo. Sabía que era gentil, pero no me di cuenta de que también era fuerte. Somos muy afortunados tener una Asikabi así. ¿Qué? Preguntó Omura, sin entender lo que decía Musubi, y tratando sin éxito de liberar sus manos del agarre de su compañero Sekirei. No te preocupes por eso, le dije, más preocupado por tener a la niña en mis brazos en algún lugar donde pudiera descansar después de su terrible experiencia. Necesitamos llevar a esta a un lugar donde pueda dormir en paz. Omura estudió cuidadosamente a Kusano donde dormía, sus ojos se fijaron en el mismo lugar que los de Seo, y el usuario de llamas se detuvo. ¿Aún no le has dado alas? Preguntó con cautela. No parecía saber qué hacer con el estado actual del niño. Ahora realmente no es el momento para cosas así, le dije, tratando de no ser cortante. Recordé el tipo con el que estaba más acostumbrado a tratar, aquellos de los que tenía que proteger a otros de su clase, y sé que nuestro primer encuentro realmente no nos había dado a ninguno de nosotros la oportunidad de conocernos, pero yo todavía estaba ofendido por la insinuación de que lo primero que haría con una niña exhausta y asustada sería tratar de besarla. Lo que necesita ahora es una oportunidad para limpiarse, descansar un poco y también conseguir algo de comida. ¿Sí? Musubi estuvo de acuerdo, todavía parecía estar cabalgando sobre la emoción que su primer sabor de combate había dejado en su boca. Todavía ni siquiera sabía cómo había resultado eso. A juzgar por el estado de su ropa, debe haber sido una batalla intensa. Ah. Musubi de repente se congeló, sus manos se taparon la boca cuando pareció recordar algo que la sorprendió. Shirou-san se giró, y sus ojos se llenaron de lágrimas, su labio inferior temblando mientras lo hacía. Parecía todo el mundo como nada más que un cachorro pateado en ese momento. Lo siento. Estaba sosteniendo la lista de apartamentos cuando me cayó un rayo y ahora no está. Ahora no tenemos a dónde mudarnos. Está bien, Musubi, le aseguré pacientemente al apasionado Sekirei. Todavía tenemos una semana para encontrar un nuevo lugar. Un día para asegurarnos de que Kuru-chan esté bien no importará de todos modos.
Espera, intervino Mura, finalmente libre del agarre de Musubi. Le estrechó la mano con cautela, mientras que la otra serpenteaba para frotar su pecho de nuevo. ¿Qué es eso de necesitar una casa nueva? Preguntó, sonando como si estuviera haciendo todo lo posible para mantenerse al día con la conversación y, a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía se estaba quedando corto. Bueno, comencé torpemente, y luego me detuve cuando Q dejó escapar un pequeño ronquido antes de moverse para que su rostro quedara más firmemente enterrado en mi cuello. Mi antiguo apartamento es individual, y mi arrendador descubrió que ya no vivía solo. Diré, resopló Mura, mirando a mis dos Sekirei completamente desarrollados, y luego una vez más a la niña en mis brazos. Pareció vacilar por un momento y luego habló vacilante. Si estás buscando un lugar para quedarte, comenzó lentamente, conozco uno, admitió. Parecía que un segundo después tuvo dudas, pero luego sacudió la cabeza brevemente como para despejarse y reafirmó su declaración anterior. Definitivamente conozco un lugar que está abierto a los inquilinos. ¿En realidad? Pregunté, animándome a mi pesar. ¿Dónde? Es la posada en la que me estoy hospedando, admitió Mura. Se llama la Casa Izumo.